Entonces, Mateo 16, del versículo 13 al versículo 20, hermanos. Y dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas, hermanos. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Esa es la pregunta importante. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Bien, hermanos. Y dice la palabra aquí en el versículo 16: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, es decir, sobre lo que estaban hablando, sobre la confesión de Pedro, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijese que él era Jesús el Cristo, hermanos. Amén. Bien, hermanos, voy a anotar esa cita acá. Mateo 16, del 13 al 20. Amén, hermanos, ¿se alcanza a leer ahí? ¿Sí? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién dicen, hermanos? Y ese es el punto, hermanos. Estamos en Mateo 16, del 13 al 20, hermanos. Jesús, hermanos, Jesús está preguntando algo fundamental, algo crucial, hermanos, para la vida, hermanos, de sus discípulos. Él quiere saber qué entendimiento tienen de lo que está pasando, qué entendimiento tienen, hermanos, de quién es Él. Y lo primero que hizo fue preguntarle: bueno, ¿ustedes qué han escuchado acerca de mí? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Entonces los discípulos, hermanos, empezaron a decir quién era Jesús para la gente, lo que habían ellos escuchado. Y hermanos, vean lo siguiente. Le voy a poner aquí las 3 respuestas, hermanos, que los discípulos habían escuchado de entre la gente acerca de lo que ellos pensaban que quién era Jesús, hermanos. Y lo vamos a ver, hermanos, así como a manera de comparación. Ustedes me dicen si se ve allá. ¿Alcanzan a ver aquí, hermanos? ¿Sí? ¿Colette, sí? Ok, acá de este lado está Juan el Bautista, hermanos. Ajá. La gente estaba diciendo que Jesús era Juan el Bautista. También dijeron que era Elías, hermanos. Ajá. Y también habían dicho que era Jeremías. ¿Sí, hermanos? ¿Todo bien hasta aquí, hermanos? Amén. Pero vean lo siguiente, hermanos. La gente había dicho que Jesús era Juan el Bautista, o Elías, o Jeremías, o algún otro de los profetas, hermanos. ¿Por qué la gente decía que Jesús era Juan el Bautista, hermanos? El mensaje de Juan el Bautista, hermanos, era: arrepiéntanse. ¿Sí, hermanos? Arrepiéntanse. Y esto es muy notorio, hermanos, o es algo a destacar, porque los judíos,
hermanos, se habían apropiado, hermanos, de la verdad. Los judíos se decían el pueblo escogido de Dios, aunque no sirvieran a Dios. Y entonces, que un judío, porque Juan el Bautista era un judío, se levantara y le dijera a los mismos judíos, arrepiéntanse, hermanos, era algo notorio. Era algo que para el pueblo, hermanos, de Israel, pues les movía, hermanos. ¿Cómo tú nos dices que nos arrepientamos? Porque el pueblo pensaba, hermanos, que por ser descendientes de Abraham, estaban bien con Dios. Porque Dios les había dado la ley, estaban bien con Dios. Porque Dios les había dado ceremonias y simbolismos, estaban bien con Dios. Pero Juan se levanta de parte de Dios para decirle al pueblo, arrepiéntanse. Y esto fue importante, hermanos. Esto fue importante, pero necesitamos entender por qué. Porque aunque eran judíos, aunque tenían la ley de Dios, aunque tenían ceremonias, aunque tenían las promesas de Dios, ellos no estaban viviendo, hermanos, para Dios. Y entonces tuvo que levantarse Juan el Bautista, hermanos, para decirles, arrepiéntanse, hermanos. Pero esto es importante, hermanos, porque la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que Juan mismo dio testimonio de lo siguiente: después de mí viene uno que es más grande que yo, viene uno que es antes que yo, del cual yo no soy digno ni siquiera de desatar su calzado. ¿Y a quién se refería, hermanos? A Jesús el Cristo, hermanos. Y dijo, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego, hermanos. ¿Sí? Pero Juan, hermanos, fue importante del pueblo porque él le dijo al pueblo, arrepiéntanse, llamando al pueblo, hermanos, a que se arrepintieran. Y eso está bien, hermanos, arrepentirse está bien, hermanos. Pero la gente también decía que Jesús era Elías. La Biblia nos enseña en el libro de Reyes, hermanos, que Dios le dio una unción especial a Elías, hermanos. Y el ministerio de Elías, hermanos, fue quitar la idolatría del pueblo de Israel. No sé si ustedes recuerdan esa historia, hermanos, donde él prepara un sacrificio y están los profetas de Baal y los profetas de Acera del otro lado. Eran 850 en total y él estaba acá solito. Y cómo él oró, hermanos, y el fuego cayó del cielo, consumiendo, hermanos, ese sacrificio. Y mientras aquellos estaban orando, danzando y alocándose, gritaban, se cortaban, clamaron a sus dioses falsos y nunca hubo respuesta, hermanos. Pero el ministerio de Elías era que con poder de Dios se hiciera a un lado la idolatría de Israel, hermanos. El mensaje de Elías, hermanos, era el poder, hermanos, de los milagros. De hecho, hermanos, él oró y no llovió. Y él volvió a orar y llovió. Él, hermanos, por el poder que Dios le daba, resucitó, hermanos, a un muchachito que había muerto. Y así hizo muchos milagros. Eso fue importante, hermanos, para el pueblo de Dios en ese momento. Pero también, hermanos, la gente decía que Jesús, hermanos, era Jeremías. Era Jeremías, hermanos. Y Jeremías vivió en un tiempo, hermanos, donde el pueblo de Israel por su pecado fue invadido, hermanos. Fue invadido y fue quitado de su lugar y se los llevaron cautivos, es decir, se los llevaron presos, se los llevaron como esclavos, hermanos, a Babilonia. Y él lloraba y lamentaba, hermanos, por el pueblo. Y lo que él quería, hermanos, era reivindicar al pueblo. Era que el pueblo, hermanos, pudiera salir adelante, olvidar ese gran trauma, hermanos. Y buena parte del ministerio de Jeremías eran las buenas obras, hermanos. Hermanos, ¿quién no se conmueve? ¿Quién no se duele? ¿Quién de verdad, hermanos, no siente empatía por alguien que está en sufrimiento? Usted ve a alguien sufrir, hermanos, y no tiene la necesidad de ayudarlo, o no tiene ganas de ayudarlo. A Jeremías le estaba pasando eso, hermanos. Él quería ver días diferentes
para su pueblo, para su nación. Y Dios le hizo grandes promesas, hermanos. Y esto fue bueno en el tiempo de Jeremías, hermanos. Y vean, hermanos, cómo la gente estaba viendo a Jesús. ¿Por qué decían que Jesús era Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento. Y Jesús llegó y predicó el arrepentimiento. Dijo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Pero eso qué significaba? Pues que el Dios de la gloria, que se había hecho hombre, que se había encarnado, Él que es el mismo reino de los cielos, ya se había acercado a los hombres, hermanos. Y ese es el punto. Jesús dijo, arrepiéntanse porque yo ya me acerqué a ustedes. ¿Para qué? Para que vengan a mí. Y entonces la gente pensaba, hermanos, que Jesús era Juan el Bautista encarnado, ¿no? Reencarnado porque ya había muerto. ¿Y qué más pensaba la gente? No, pues por los milagros que hacía. Jesús, miren, hermanos, resucitó gente muerta. Sanó enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, sordos, mudos. Expulsó demonios de la gente que estaba poseída, hermanos. Hizo grandes milagros como convertir el agua en vino. ¿Sí, hermanos? Hizo muchísimas cosas. Pagó un tributo, hermanos, diciéndole a Pedro, ve a tal lugar, pesca, te va a salir un pez y de ahí adentro vas a tomar el tributo que le vas a dar a estos hombres que recaudó. Hermanos, Jesús hizo todo tipo de milagros. Y la gente por eso pensaba que Él era Elías. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ya había dicho que vendría alguien con el poder de Elías. Y pensaba la gente que Jesús era ese Elías. ¿Sí? Y que por eso tenía poder, hermanos. Y también, hermanos, la gente pensaba que Jesús era Jeremías. Porque Él, hermanos, se juntaba con los despreciados de la sociedad, con aquellos que estaban marginados, con aquellos que estaban catalogados como los peores, como los pecadores, como los publicanos. ¿Quién eran los publicanos, hermanos? Los publicanos eran las personas que su trabajo era servir al imperio de Roma, hermanos. En el tiempo de Jesús, hermanos, Roma había colonizado al pueblo de Israel y lo tenía sojuzgado y le imponía sus reglas, le imponía sus leyes y ellos le tenían que pagar tributo al imperio. Entonces, hermanos, para recaudar esos tributos ponían gente, hermanos, del mismo pueblo en un banco de tributos para que todo el pueblo llegara y pagara sus impuestos. Pero esas personas eran odiadas porque decían, ¿cómo que es de nuestra sangre, cómo que es judío puede estar sirviendo a los gentiles, puede estar sirviendo a ese imperio que ha venido a quebrantarnos, que ha venido a saquearnos, que nos quita el dinero? Y cuando alguien trabajaba de esa manera, hermanos, eran odiados. Y esos eran los publicanos, así se les llamaba, hermanos, porque estaban en los asuntos públicos, hermanos, del imperio, y eran odiados. Y otros que eran despreciados, pues eran todas las gentes, hermanos, o que eran prostitutas, o que estaban adictos al vino, o que estaban enfermos de lepra, hermanos. Todos esos eran marginados sociales, hermanos. Pero Jesús, hermanos, Jesús se sentaba con publicanos y con pecadores. Y entonces la gente decía, es Jeremías, porque Él está haciendo las cosas bien. Él quiere ver a su pueblo bien, le quiere traer bien a su pueblo, quiere ayudar a su pueblo. Lo veían, hermanos, como Jeremías, hermanos. Y es importante, hermanos, que nosotros distingamos esto, hermanos. Hoy, hermanos, en muchas iglesias hay muchos creyentes, hay muchos pastores, hay mucha gente predicando a Jesús como cada una de estas maneras, hermanos. Un Jesús, hermanos, que está solamente basado, hermanos, en el legalismo. No sé si lo alcanzan a ver ahí. ¿Lo alcanzan a ver, hermanos? Sí. Alguien que está solamente preocupado, hermanos, por lo moral, la moralidad.
iglesias, hermanos, que piensan que Jesús, o creen que Jesús, hermanos, solo es alguien que te dice que te portes bien. Alguien que te dice, hermanos, que si tú no haces bien las cosas, pues no puedes agradar a Dios, hermanos. Pero centran todo, hermanos, ahí, hermanos. Y esas personas, hermanos, son altamente religiosas. Siempre están diciendo un no debes, un no puedes, un no hagas, hermanos. Esas personas, hermanos, creen que Jesús, hermanos, es Juan el Bautista. ¿Sí? Y hay personas, hermanos, hay iglesias, pastores, creyentes, hermanos, que están centrados en Jesús, pero solamente de una manera mística, hermanos. Y aquí lo voy a poner. El misticismo, hermanos. ¿Y en qué se basan o en qué pasan la vida? En buscando experimentar cosas espirituales, en buscar tener experiencias, en buscar tener visiones, revelaciones y tener, hermanos, un toque de Dios, ¿no? Así dicen, ven a recibir tu milagro, ven por un toque de Dios. Lo que tú necesitas es que el Espíritu Santo haga esto, hermanos. Eso es importante, hermanos, pero ese no es Jesús, hermanos. Y hay, hermanos, quienes centran toda su fe, hermanos. Hay iglesias, pastores, creyentes, hermanos, que lo que hacen es decir, nosotros tenemos que amar a los demás, a nuestro prójimo, y entonces hacer todo lo que podamos por ellos. Y entonces estas personas se dedican, hermanos, a dar ayuda. ¿Sí? Y la ayuda es buena, pero la ayuda solo es eso, ayuda, hermanos. Si usted va a los hospitales, hermanos, y lleva pan, lleva café, ora por las personas, eso es bueno, hermanos, es ayuda, hermanos. Si usted va a un refugio, va a algún albergue, lleva alimento, lleva ropa, lleva medicinas, eso es bueno, hermanos. Pero la ayuda solo es ayuda, hermanos. Si usted sale y hace una jornada, así una faena, limpia las calles, pinta las banquetas, barre, compone el alumbrado, eso está bien, porque es ayuda, pero solo es ayuda, hermanos. Solo es ayuda. Y Jesús, hermanos, definitivamente es más que esto. Jesús es más, hermanos, que buscar la santidad. Jesús es más que sentir algo espiritual. Y Jesús es más, hermanos, que hacer algo bien, ayudar a otros. Jesús es más que eso, hermanos. Cuando Pedro, hermanos, le contesta esta pregunta, bueno, esto es lo que dice la gente, que yo soy Juan el Bautista, que yo soy Elías, que yo soy Jeremías, o alguno de otro de los profetas. Ok, pero ustedes, mis discípulos, los que están conmigo, los que duermen, comen, caminan, me ven, me oyen, los que están conmigo, ¿quién dicen que soy yo? ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro, hermanos, Pedro responde, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, hermanos. Y hemos visto eso durante todo este año, hermanos. Que el Cristo, hermanos, es el que tiene el poder y la autoridad de Dios, hermanos. ¿Para qué? Para solucionar la separación, para solucionar el pecado, para vencer a Satanás, hermanos. Jesús es el Cristo, hermanos, el único que puede solucionar el problema espiritual del hombre. Y ese es el mensaje de la Biblia, hermanos. Desde Génesis 3:15, hermanos,
Dios prometió la salvación para el hombre diciéndole: va a venir uno que solamente es nacido de mujer para aplastarle la cabeza a la serpiente, es decir, al diablo, hermanos. ¿Y dónde se cumple eso, hermanos? Mateo 1, 21 al 23, hermanos. El niño que nació, hermanos, de una virgen, es decir, de alguien, hermanos, que no conoció a un varón, alguien que fue engendrado, hermanos, no por un hombre, sino por Dios, ese venía a salvar a su pueblo de sus pecados. Este hombre prometido en Génesis 3:15, hermanos, vino a nacer, hermanos, para resolver este problema, hermanos, el problema fundamental del hombre. Ese es el mensaje de la Biblia, hermanos. ¿El evangelio cuál es? ¿Qué significa evangelio? Buenas noticias. ¿Sí? Evangelio significa buenas noticias porque está dividido en las siguientes palabras, hermanos. Lo voy a poner aquí. Evangelio. Ev significa bueno o bien, y ángelos significa noticia o anuncio, hermanos. Y ese es el punto. El evangelio, hermanos, es una buena noticia. Ev, bueno, ángelos, noticia, buena noticia. ¿Buena noticia de qué? De que Dios prometió, hermanos, restituir al hombre que había caído, hermanos, en esto. El pecado separó al hombre de Dios y lo dejó esclavo de Satanás. La buena noticia de Dios para el hombre es que Jesús, hermanos, viene a solucionar este problema. Él tiene el poder y la autoridad de Dios. Él es el Cristo, el Mesías o el ungido para que el hombre salga de esta condición espiritual. Y ese es el punto, hermanos. Esto, hermanos, no nos lo puede dar ni el legalismo, ni el misticismo, ni las buenas obras. El evangelio, hermanos, no es eso. El evangelio no es que la gente, hermanos, solamente busque arrepentirse de sus pecados. El evangelio no es que solamente la gente busque, hermanos, un milagro. El evangelio no es solo ayudar a otros. El evangelio no es eso. El evangelio está centrado, hermanos, en la obra y la persona de Cristo, hermanos. El evangelio no es algo, el evangelio es alguien y se llama Jesús, hermanos. Ese es el evangelio. Y eso, hermanos, nosotros tenemos que tenerlo bien arraigado en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque esa es la fe correcta, hermanos. El versículo, hermanos, 17, hermanos, de nuestro pasaje, nos dice lo siguiente: que cuando Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le respondió: bienaventurado eres, Simón. Y aquí hago un paréntesis, hermanos. Esa palabra bienaventurado la palabra que se usa aquí, hermanos, es la palabra Macarios. ¿Sí, hermanos? ¿Sí alcanzan a ver eso, hermanos? Macarios. Bienaventurado es Macarios, una palabra griega. ¿Y qué significa eso de Macarios? Cuando Jesús le dice a Pedro: bienaventurado eres, le está diciendo en el original Macarios. ¿Qué significa Macarios? Eres doblemente bendecido. Eres felicísimo. Estás completo. ¿Y por qué entonces, hermanos, nosotros necesitamos, hermanos, tener claro cuál es el evangelio? Que Jesús es el Cristo. Es precisamente, hermanos, para tener la fe correcta, para que tú seas doblemente bendecido, para que tú seas una persona felicísima. O sea, no solo feliz, es más allá. No solamente bien, sino completa. Macarios, bienaventurado, significa que eres felicísimo, completo, hermanos, o doblemente bendecido. ¿Sí se está entendiendo esto, hermanos?
Pedro, hermanos, está recibiendo, hermanos, una bendición especial de parte del Señor Jesús. Cuando Él le dice, hey, tú eres esto, tú eres Macarios. Porque lo que acabas de decir, Pedro, no te lo dijo otra persona. No te lo enseñaron en la sinagoga. No lo aprendiste de tus padres, Pedro. Nadie te lo enseñó en la escuela. Pedro, lo que tú estás diciendo, que yo soy el Cristo, esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. ¿Vamos bien aquí, hermanos? Esto nos lo reveló el Padre. La Biblia dice, hermanos, que nadie puede venir al Señor. Sí, hermanos. Sin que Dios no lo traiga, hermanos. La Biblia dice que nadie puede conocer al Señor si el Señor no nos lo revela, hermanos. La Biblia dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por la obra del Espíritu, hermanos. ¿Se está entendiendo esto, hermanos? Y entonces, hermanos, ¿cuál es el mensaje de la Biblia, hermanos? Que Jesús es el Cristo. Vino a reconciliarnos, hermanos, para quitar la separación. Vino a pagar por el pecado, para librarnos de toda condenación. Vino a vencer a Satanás, a deshacer sus obras, para quitarnos de esa esclavitud, hermanos. Ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje que está en toda la Biblia, hermanos. Le voy a poner algo por acá, miren. Por aquí abajito. ¿Se alcanza a ver esto, hermanos? El Antiguo Testamento, ¿sí, hermanos? El Antiguo Testamento, todo, hermanos, todo. Son las promesas, los anuncios, los símbolos. ¿Y, hermanos? ¿De qué? De que Jesús es el Cristo, hermanos. Todo lo que Dios ha anunciado, hermanos, en el Antiguo Testamento no es legalismo, no es misticismo, no son buenas obras, sino que Jesús es el Cristo, hermanos. Eso es lo que anuncia el Antiguo Testamento, hermanos. Y cuando llegamos a los evangelios, ahí tiene todo su cumplimiento, hermanos. El evangelio, hermanos, es el cumplimiento de todas esas promesas, de todos esos anuncios, de todos esos símbolos de que Jesús, hermanos, es el Cristo. Y esa, hermanos, esa es la fe que nos dice la palabra de Dios, hermanos. Entonces, hermanos, ¿por qué hoy hablar de esto? Porque necesitamos entender, hermanos, que si nosotros, hermanos, estamos influenciados o estamos llenos o estamos, hermanos, con una idea predominantemente legalista, estamos fuera de esto, del Evangelio. O predominantemente mística, estamos fuera del Evangelio. O estamos centrados en las buenas obras, estamos fuera del Evangelio, hermanos. Porque esto, hermanos, no puede ser y no toma lugar verdaderamente en la vida de un creyente si antes no comprende que Jesús es el Cristo. ¿Por qué, hermanos? Hay, hermanos, lugares, hay personas, hay iglesias, hermanos, que le cargan a la gente, hermanos, una manera de vivir. Tú tienes que hacer esto, y tienes que hacer acá, y tienes que ir y decir, y tienes que hacer, y tienes que dejar. Son puras reglas, hermanos. Son reglas. Y Jesús le dijo, hermanos, en Mateo 23, a los fariseos: ustedes ponen cargas pesadas sobre los hombres, pero ustedes ni con un dedo, hermanos, ni con un dedo las quieren mover, hermanos. Porque el Evangelio, hermanos, no se trata de cargas, no se trata de reglas, no se trata, hermanos, de que nosotros nos autoimpongamos, hermanos, reglas
con tal de buscar a Dios. Hermanos, no se puede hacer eso. La misma palabra de Dios nos va a decir en Romanos 3, hermanos, que nadie busca a Dios. No hay ni uno bueno, no hay uno justo. Todos nos hemos descarriado, todos nos hemos hecho inútiles. Entonces, hermanos, esto, el legalismo, hermano, solo es un esfuerzo humano. Solo es religión. Porque nosotros solos, hermanos, en nuestra naturaleza pecaminosa, realmente, hermanos, no podemos agradar a Dios. Si nosotros buscamos vivir así, hermanos, solamente es religión. Solamente es hacer para con tal de agradar. Solamente es hacer para estar bien delante de Dios. Hermanos, la Biblia nos dice, hermanos, que del corazón, hermanos, vienen todos los malos pensamientos, las guerras, los homicidios, o sea, todo pecado, hermanos. ¿De dónde proviene? Del corazón humano. Entonces estamos incapacitados, hermanos, por nuestras propias fuerzas para tratar de agradar a Dios en este camino, hermanos, de manera legalista. Si nosotros, hermanos, estamos centrados acá en los milagros, hermanos, definitivamente no es otro camino, hermanos, que nos pueda llevar a Dios. ¿Por qué? El mismo Elías, hermanos, el mismo profeta Elías, hermanos, cuando las cosas no salieron bien, cuando las cosas no resultaron como él quería, ¿qué quiso hacer? Quiso morirse, quiso que Dios se lo llevara. ¿Por qué? Hermanos, ¿por qué? Porque los milagros, hermanos, los milagros no pueden llenar tu vida, no pueden satisfacerte. ¿Y por qué le voy a explicar esto? El libro, hermanos, de Primera de Reyes nos dice, hermanos, que cuando él se encontró, hermanos, con el rey Acab, Elías, yo creo que esperaba, oh, eres el profeta de Dios, oh, reconocimiento, oh, alabanzas, oh, pues póngale un carro, oh, denle la mitad de mi reino. Hermanos, a veces, hermanos, a veces estamos queriendo servir a Dios con una expectativa que no está centrada en Dios. ¿Y qué recibió al contrario Elías, hermanos? Recibió una amenaza bien fuerte. Jezabel le dijo, mira, tú ya mataste a mis profetas, pero si a esta hora yo no te he hecho lo mismo, mira, que me pase lo peor. Y entonces Elías sale huyendo, hermanos. Sale huyendo, hermanos, a refugiarse y a deprimirse. Ese hombre, hermanos, que con su oración hizo bajar fuego del cielo, hermanos, estaba ya queriendo morir. ¿Sí ven, hermanos, la inconsistencia? Una vida, hermanos, centrada en los milagros no puede saciarnos. No hay milagro suficiente, hermanos, que pueda llenar tu vida. Y las buenas obras, hermanos. Hermanos, si nosotros por nuestras propias fuerzas buscamos hacer buenas obras que agraden a Dios, la Biblia nos dice, hermanos, que nuestras mejores justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. No sirven delante de Dios. Si nosotros por nuestro propio esfuerzo queremos agradar a Dios, hermanos, con buenas cosas, hermanos, nos vamos a quedar bien cortos, bien atrás. Y eso no nos va a servir. Y eso, hermanos, solo nos va a frustrar. Yo estoy seguro, hermanos, que algunos de ustedes han experimentado esto. Frustración, hermanos, porque ni pueden agradar a Dios, ni pueden, hermanos, hacer cosas suficientes y tampoco sienten el poder de Dios. Sencillamente. Y la mayoría del cristianismo moderno está en la misma situación, hermanos. Por eso las iglesias hoy están como están. ¿Por qué? Porque su mirada no está puesta en el mensaje del Evangelio, sino que está puesta en esas cosas que nos desvían, hermanos, de una verdadera fe.
Hay gente llenando iglesias, hermanos, que solamente están centradas en esas cosas, pero que nunca han volteado a ver a Cristo, hermanos. ¿Por qué? Porque precisamente Dios nos lo tiene que revelar, hermanos. Dios nos tiene que dar este conocimiento. No puede provenir, hermanos, de hombre alguno. No puede provenir de ninguna otra fuente, sino de Dios, hermanos. Y hermanos, a ver, yo quiero preguntarles algo. Yo les voy a decir 3 cosas, hermanos, que a mí me sucedieron. Yo era una persona, hermanos, frustrada, hermanos, porque sentía que no podía agradar a Dios, que no hacía yo lo suficiente para agradar a Dios, hermanos. ¿Dónde creen que estaba yo? En legalismo y buenas obras. Yo era una persona, hermanos, que me fui de mi congregación. ¿Sabe por qué? Cuando dejé de sentir esto, el poder espiritual, ¿no? Supuestamente. Hermanos, usted piensa, hermanos, ¿qué ha pasado antes? Sé que hemos venido, hermanos, de trasfondos y de historias similares. Unas vidas, hermanos, donde no hay satisfacción, donde no hay, hermanos, una verdadera relación con Dios. Vidas, hermanos, frustradas. ¿Por qué? Porque no estamos viendo a Cristo, solamente estamos viendo la religión. Y que aunque se llame cristianismo, hermanos, sea religión. Es religión. Y hoy, hermanos, necesitamos salirnos de cualquier cosa que todavía, hermanos, esté anclada en nuestro corazón. ¿Por qué, hermanos? Porque si somos personas que solamente buscan lo místico, hermanos, nuestro conocimiento solamente va a estar basado en eso, en lo místico. Nuestra oración va a estar basada en lo místico. Nuestra expectativa solamente va a estar basada en lo místico. Si yo no sentí calientito o una cosa espiritual, sobrenatural en el culto, ese culto no tiene poder para mí. Si yo no siento algo cuando estoy orando, no me funciona orar entonces. Si yo no le predico a las personas, si hay algo ahí que me revela a Dios, entonces no estoy siendo usado por Dios. Hermanos, son puras cosas que nos van a estar engañando y desviando del verdadero mensaje del Evangelio. Y lo mismo con esto, hermanos, con las buenas obras y con el legalismo. Si nosotros, hermanos, no ponemos nuestros ojos verdaderamente en quién es Cristo, hermanos, en cuál es el mensaje de la Biblia, vamos a estar tropezando constantemente con el legalismo, el misticismo y las buenas obras. Y vamos a estar, hermanos, en el mismo lugar, lejos de Dios, con una vida cristiana frustrada, con una fe prácticamente nula y antibíblica, hermanos. Hermanos, el mensaje del Evangelio, hermanos, el mensaje del Evangelio resuelve el único problema que de verdad le importa al ser humano, o le debería de importar al ser humano. El único problema, hermanos, que lo condena a una eternidad, para siempre lejos de Dios, en un lugar de tormento. Ese, hermanos, ese es el único problema que nos debería de estar preocupando. Pero Cristo, hermanos, ya consumó todo esto, hermanos, en la cruz del Calvario. El único problema que verdaderamente le puede aquejar al hombre, hermanos, Cristo ya lo resolvió. Cristo ya lo consumó. Y para nosotros, hermanos, saber que Jesús es el Cristo y que todo está consumado en la cruz, hermanos, debería de ser suficiente. Suficiente, hermanos. De manera, hermanos, que nosotros
No pongamos nuestras vistas, nuestra mirada, nuestra confianza, hermanos, en cualquier otra cosa. Hermanos, vean cómo dice la palabra en nuestro pasaje principal, versículo 18. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús le está diciendo, Damián, Jesús le está diciendo a Pedro que sobre esa confesión que él hizo, tú eres el Cristo, yo voy a fundar mi iglesia. Aquellos que creen que Jesús es el Cristo son la verdadera iglesia. Hermanos, ¿cuántos creen aquí que Jesús es el Cristo? Nosotros somos entonces esta iglesia. Y las puertas del Hades no van a prevalecer contra nosotros. ¿Qué significa eso? Que aún más allá de la muerte nosotros vamos a prevalecer. No es que la iglesia vaya y pelee contra el Hades y derribe las puertas. Eso es algo que la gente ha malinterpretado por muchos años. Esto, hermanos, en el idioma original significa que aún más allá de la muerte, la iglesia va a prevalecer, hermanos. ¿Por qué? Porque no está fundada en algo que tú hagas, hermano. No está fundada en tus esfuerzos para agradar a Dios. No está fundada, hermanos, en algo que tú tengas que dar. Está fundada, hermanos, la iglesia en quien tiene el poder y la autoridad, en quien ha venido a salvar al hombre, hermanos. Ahí está fundada la iglesia. Por eso la iglesia puede prevalecer más allá de la muerte, hermanos. Esa es la iglesia y ese es el mensaje de la Biblia. Que Jesús es el Cristo, hermanos. Por favor, hermanos, distingamos esto. Para ir cerrando, hermanos, este mensaje, vamos a ir, hermanos, a algunos versículos, hermanos. Y lo primero que vamos a leer, amados hermanos, Efesios 2, del 4 al 10. ¿Cómo dice la palabra, hermanos? Dice así: pero Dios, hermanos, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Vean lo que dice entre paréntesis: por gracia sois salvos. Ahí está. Con eso quedaría bastante bien explicado, hermanos, cómo es la salvación que Dios nos da. Porque Dios nos ha amado, hermanos, con un amor indescriptible, hermanos. Por esa misericordia que tiene de nosotros, hermanos. A pesar de que nosotros estábamos muertos en pecados, Él nos dio vida a través de Cristo, por medio de Cristo. Él nos dio vida en Cristo, hermanos. De modo que nosotros estamos salvos porque Dios nos ha dado gracia, lo que no merecemos. El versículo 6: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, tú estás en otra posición delante de Dios, hermanos. Tú estás en lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Que nuestras vidas, hermanos, sean esto, ese reflejo, esa evidencia de que Dios es rico en misericordia, Dios es rico en gracia. Y entonces, hermanos, nuestras vidas, hermanos, son evidencia de cómo Dios nos ha amado y cómo Dios nos ha salvado. Versículo 8, hermanos: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahí está, hermanos. La Biblia nos dice que es por gracia, hermanos. No es por ninguna de esas cosas. Vean, hermanos, cómo la Biblia dice que es por gracia. ¿Y de quién es la gracia? De Dios. De modo que ninguno de tus esfuerzos humanos puede darte salvación. No es por obras, hermanos, dice el versículo 9. No por obras, para que nadie se gloríe, hermanos. No puedes hacer algo tan grande como para alcanzar la salvación. No reúnes los méritos, hermanos. Ni tú ni yo podemos alcanzarlo así. ¿Cómo es la salvación?
es porque Dios nos ama y nos ha dado lo que no merecíamos, hermanos. Ese amor tan grande, ese favor tan grande, ese cuidado, hermanos, es para que nosotros, hermanos, vengamos a Él. Por gracia somos salvos. Pero vea lo que dice el 10, hermanos. Vea lo que dice el 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Vea dónde estamos creados, hermanos. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, hermanos, que el mensaje del Evangelio, que Jesús es el Cristo, hermanos, cuando nosotros creemos en esto, en este mensaje, en la persona y en la obra de Cristo, hermanos, somos salvos por la gracia que Dios nos ha dado. Pero eso nos capacita, nos da, hermanos, la facultad, el poder de hacer buenas obras. Lo que ni el legalismo, ni el misticismo, ni un esfuerzo humano pueden darte. Tú tienes que estar en Cristo Jesús, hermano, para que verdaderamente hagas buenas obras. Porque los que creen en Cristo Jesús, hermanos, como su único y suficiente Salvador, son creados en Él. Y Dios preparó, hermanos, de antemano obras para que la gente ande en ellas. Obras, hermanos. Dios preparó cosas para que tú y yo las vivamos. Cosas que tú y yo vamos a poner en práctica, hermanos, pero solamente estando en Cristo, hermanos. En Cristo. Vean, hermanos, vamos a ir a 3 versículos más, hermanos, para cerrar este tiempo. ¿Ya se aburrió, hermanos? ¿No? Bien, gloria a Dios. ¿Quién me ayuda a leer Juan 14:15, hermanos? Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Ahí está, hermanos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, hermanos. Cuando estás en Cristo Jesús y amas al Señor, hermanos, entonces puedes cumplir con cualquier tema que Dios estipula en su palabra. No necesitas legalismo, necesitas estar en Cristo Jesús para poder amar al Señor. Y porque lo amas, hermano, entonces sí puedes guardar sus mandamientos. Entonces dijimos que era Juan 14:15, hermanos. ¿Sí, hermanos? Vamos a ir, hermanos, a Marcos 16, capítulo 16, versículos 17 y 18, hermanos. Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y bebieren cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Puro poder, hermanos. Pero es un poder espiritual. Estas señales seguirán a los que creen. ¿A los que creen en qué? Que Jesús es el Cristo, hermanos. En mi nombre, está hablando el Señor Jesús, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, hermanos. Si tú crees que Jesús es el Cristo, hermanos, entonces en tu vida, hermanos, hay señales. Señales por el poder de Dios, hermanos. Vamos a Romanos 12:10, hermanos. Otro hermano, otra hermana que nos apoya a leer este versículo, hermanos. Romanos 12:10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Amén. A ver tu versión, Kevin, ¿cómo dice? ¿Igual? Ok. Amaos los unos a los otros ¿con qué? Con amor fraternal, hermanos. La Biblia nos ama que nos amemos los unos a los otros. La Biblia nos ama que nos amemos con un amor genuino, sin fingimiento.
Dice aquí, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Apenas, hermanos, le mandaba yo aquí a mi familia ese video. Un video, hermanos, que hace la diferencia entre lo que es la obediencia y lo que es la honra. ¿Y qué significa eso, hermanos? ¿Qué es? Obediencia es cuando mamá nos dice, haz esto, haz lo otro. Y entonces tú sigues la instrucción. Tú obedeces lo que se te está mandando. Pero ¿qué es la honra? La honra es buscar agradar. La honra es reconocer el lugar especial que tiene esa persona. Y en este caso, hermanos, que está hablando, hermanos, de los hermanos, vean, hermanos, cómo, hermanos, dice que nos amemos con un amor fraternal. Y en cuanto a honra, que nos prefiéramos, hermanos, los unos a los otros. Eso, hermanos, no lo podemos hacer por nosotros solos. Esa tiene que ser una obra, hermanos, que viene, hermanos, porque estamos en Cristo Jesús. ¿Cómo puedes ayudar a otros verdaderamente? ¿Cómo puedes, hermanos, verdaderamente hacer una diferencia en su vida? Con un amor, hermanos, que venga porque estás en Cristo, un amor fraternal. Entonces, hermanos, aquellas cosas en las que la gente se preocupa en las iglesias, hermanos, ya están dadas en el Evangelio, pero no pueden ser, no pueden tomar lugar en sus vidas si antes no vienen al Evangelio, hermanos. Amén, hermanos. Entonces vean esto, hermanos. Apenas aquí mi pequeño Damián me decía, entonces, ¿cuál es el mensaje correcto? O sea, ¿cuál es el mensaje de la Biblia? El mensaje de la Biblia es que Jesús es el Cristo. Esa es la fe correcta, hermanos. Esa es la fe que nos dice la palabra de Dios. Si nosotros, hermanos, nos aferramos a ello, entonces, hermanos, Dios nos permite poder, hermanos, por amor a Él, guardar sus mandamientos. Nos permite, hermanos, que con el poder de su Espíritu haya señales en nuestras vidas. Nos permite, hermanos, que nos amemos fraternalmente para ayudar, hermanos, para honrar a nuestros hermanos, para amar al prójimo como a nosotros mismos, hermanos. Sin el Evangelio, hermanos, esto no es posible en nuestras vidas. Solo van a ser esfuerzos nuestros, hermanos. Esfuerzos humanos, hermanos. Miren, hermanos, hoy el mundo, hermanos, está lleno, hermanos, de tantos mensajes y de tanta ideología y de tantas creencias, hermanos, que se alejan del mensaje de la palabra. Que puede ser, hermanos, que si nosotros no estamos arraigados en la Escritura, nos desviemos con facilidad. La gente, hermanos, nos dice que nos esforcemos. La gente nos dice, hermanos, que nosotros somos responsables, hermanos, de nuestro destino. La gente te dice, hey, levántate, tú eres el importante. La gente te dice tantas y tantas cosas, hermano. Pero habría que ver, hermanos, si eso corresponde a lo que nos dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice, hermanos, que el que vino a resolver el problema espiritual se llama Jesús. Y Él es el Cristo, hermanos. Esa es la fe correcta, mis hermanos. Allá mi pequeño Brandon, Jesús es el Cristo, mi hermano. Y yo deseo que tú crezcas como un hombre, hermano, que sabe eso. Y que Dios haga la obra en tu corazón para que cuando seas mayor de edad, seas un hombre que verdaderamente tiene la palabra en su corazón. Si tú te aferras hoy desde pequeño a que Jesús es el Cristo, tú vas a crecer agradando a Dios, querido Brandon. Y así con cada uno de nosotros, hermanos. Dios, hermanos, nos ha dejado este mensaje para que verdaderamente estemos
conectados con Él. Conectados con Él. Mateo, hermanos, 7, 21 al 23, hermanos, nos habla, hermanos, de que un día en la presencia de Dios vendrá la gente y se presentará y dirá: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sanamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. Pero Jesús va a decir tres cosas muy terribles, hermanos. Apártate de mí, esa es la primera. Hacedor de maldad, yo nunca te conocí. Las tres son terribles, hermanos. No sé cuál es la peor. Si que Jesús te diga: apártate de mí, que el Señor te muestre su rechazo y te diga: apártate de mí, o diga que tú eres un hacedor de maldad, o que te diga: yo nunca te he conocido. Eso, hermanos, eso es de lo que nos salva el Evangelio. Si nosotros nos aferramos a que Jesús es el Cristo, hermanos, cuando estemos en la presencia de Dios, la sangre que Jesús vertió en esa cruz, hermanos, va a estar puesta sobre nosotros. Y el Señor nos va a decir: ven, bendito de mi Padre, pasa al gozo de tu Señor. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Esas palabras, hermanos, son las que nosotros necesitamos recibir. Pero no vendrán, hermanos, si nosotros flaqueamos en nuestra fe. No vendrán si nosotros no nos mantenemos en el mensaje de la Biblia. Y no vendrán, hermanos, si nosotros no nos dejamos de mirar a nosotros para poner nuestra fe en Jesús, hermano. Usted y yo no somos suficientes, somos carentes, somos limitados. Estamos de verdad, hermano, en una fragilidad muy grande. La vida es bien frágil. Usted y yo no tenemos la vida asegurada. En cualquier momento cambia la vida, hermanos. Pero, hermanos, la palabra de Dios nos dice que aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquel, hermanos, que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿En qué va a perseverar uno, hermanos? En la fe que Dios nos ha dado. Otra vez, que Jesús es el Cristo, hermanos. Bien, hermanos. ¿Podemos confesar que Jesús es el Cristo, hermanos? Hermanos, de parte de Dios, hermanos, si hay un Macarios para nosotros, una doble bendición, una felicidad más grande de lo que podemos esperar, y estamos completos en Él. La Biblia nos dice en Colosenses 2:10 que nosotros estamos completos en Cristo porque Él es la cabeza de todo principado, de toda autoridad, hermanos. En Él, hermanos, en Él. Nosotros somos carentes, pero Cristo es suficiente. Nosotros somos faltos, pero Cristo es suficiente. Nosotros somos frágiles, pero Cristo es suficiente. Nosotros fallamos, fluctuamos en nuestro carácter. Hoy estamos de buenas, mañana no. Nosotros pecamos, nosotros nos equivocamos día tras día, pero Cristo es suficiente, hermanos. Nuestra salvación no depende de lo que hagamos, sino de la obra de Cristo en la cruz. Hoy, hermanos, si creemos que Cristo ha consumado todo, somos salvos por fe, hermanos. Si nosotros creemos en eso que Él hizo y que ya ganó en la cruz del Calvario, somos salvos por esa fe. Y entonces, hermanos, día tras día, Dios trabajará en nosotros para que lo que no pudimos con nuestras fuerzas, de parte de Dios, venga a ser una realidad. Porque Cristo va a habitar en nosotros. Porque el Espíritu de Dios va a habitar en nosotros. Porque Él es el que nos conduce. Él es el que nos perfecciona. Él es el que está obrando. Y esa obra es fiel. Y esa obra va a culminar un día, hermanos, en la salvación de nuestras almas. Cristo es suficiente, hermanos. No necesitamos otra cosa.
Para tener una vida verdaderamente cristiana, hermanos, primero necesitamos estar en Cristo. Que Cristo sea el centro de nuestra fe, que Cristo sea el centro de nuestra vida, que Cristo verdaderamente sea el centro de lo que pensamos y de cómo actuamos, hermanos. Vamos a confesar que Jesús es el Cristo, hermanos. ¿Cuántos quieren confesarlo? ¿Cuántos están convencidos realmente? Y no pasa nada si usted no está convencido. Solo tenemos que pedirle al Señor, Señor, revélame que Jesús es el Cristo. Y Él lo va a hacer, hermanos. No hay cosa, hermanos, que el Evangelio no pueda resolver. Porque el Evangelio es la respuesta al problema del ser humano. Jesús, hermanos, si lo pudiéramos decir así, Jesús es el método de Dios para resolver el problema. Entonces, por supuesto, hermanos, que si hoy nosotros no estamos completamente convencidos, podemos decirle al Señor Jesús, revélame quién eres tú. O decir, Dios, revélame quién es Cristo. Revélame que Jesús es el Cristo. Y Dios lo va a hacer. O podemos decir, Espíritu Santo, obra en mí para que yo entienda, yo comprenda en mi corazón que Jesús es el Cristo. Dios lo va a hacer, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra. Porque tu palabra es fiel y es digna de ser recibida por todos. Te agradecemos, Señor, porque este es el mensaje que tú diste, Señor, desde un principio. No centrado en cosas que pudiéramos nosotros hacer, porque nosotros somos verdaderamente limitados. Tu salvación hermosa, tu salvación tan grande, tu salvación poderosa, solamente puede provenir de ti. Esa salvación tú nos la has dado en Cristo. Te agradecemos, Señor, porque tú has revelado que Jesús es el Cristo. Ayúdanos a entender esta preciosa verdad, la más grande verdad. Ayúdanos a comprenderla para creer en ella, para que nosotros seamos esas personas bendecidas doblemente, esas personas felicísimas, esas personas que están completas. Ayúdanos, Señor, a no poner nuestra mirada en otras cosas, a no poner nuestra mirada en nosotros, en nuestro esfuerzo o en la religión, sino que nos ayudes, Padre, te pedimos, te rogamos, a que nuestra fe esté puesta en lo que Jesús ya ganó en la cruz. Revélanos, Padre. Revélanos que Jesús es el Cristo. Revélanos, Señor, que en Él está todo, que no necesitamos nada más, que Él es suficiente para nuestras vidas, que su obra es completa, es eterna, es absoluta, no necesita nada más. No necesita que le agreguemos, no necesita lo que dice el mundo, no necesita lo que dice la religión, no necesita de mí siquiera para que sea verdad, porque es una verdad poderosa que cambia la eternidad de nuestras vidas, de nuestras almas. Padre, revélanos que Jesús es el Cristo. Obra con tu Espíritu en nuestro corazón. Y que se abran nuestros ojos espirituales para ver esta belleza, esta hermosa verdad, la más grande verdad. Permite que las promesas de tu palabra, los símbolos de tu palabra, las ceremonias de tu palabra, todas esas profecías, Señor, tengan sentido en nosotros al comprender que Jesús es el Cristo. Ayúdanos, Señor, a recibir tu salvación, porque es por medio de Jesús. Ayúdanos a fincar toda nuestra confianza, toda nuestra fe en que Jesús es el Cristo, Señor. Permite hoy que mis hermanas y hermanos estén, Señor, arraigados y cimentados en el Evangelio. Puedan, Señor, hacer todo lo demás a un lado,
para comprender que Jesús es el Cristo. Y tú, con el poder, Señor, de esta verdad, transformes nuestras vidas para que podamos amarnos fraternalmente, para que tu poder sea una señal en nuestras vidas y para que podamos, en amor a ti, guardar tus mandamientos. Señor, obra, Padre, en esta hora. Te entregamos todo, nuestra vida, nuestro corazón, te entregamos nuestra fe, te entregamos nuestras expectativas, te entregamos todo, Señor, para pedirte que Jesús sea nuestro Cristo. Lo oramos, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén.